Bienvenido a la lectura sin comentarios del libro de la educación, escrito por Elena Harmon de White, en voz de Merari Galinch. Capítulo 1. La fuente de la verdadera educación y su propósito. Nuestro concepto de la educación tiene un alcance demasiado limitado y estrecho. Es necesario que tenga una mayor amplitud y un fin más elevado. La verdadera educación significa más que la prosecución de un determinado curso de estudio. Significa más que una preparación para la vida actual. Abarca todo el ser y toda la vida del ser humano. Es el desarrollo armonioso de las facultades físicas, mentales y espirituales. Prepara al estudiante para el gozo de servir en este mundo y para un gozo superior y proporcionado por un servicio más amplio en el mundo venidero. Las Sagradas Escrituras, cuando señalan al Ser Infinito, presentan en las siguientes palabras la fuente de semejante educación. En él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Suyo es el consejo y la inteligencia. El mundo ha tenido sus grandes maestros, personalidades de intelecto gigantesco y gran espíritu de investigación, hombres cuyas declaraciones han estimulado el pensamiento y han abierto a la vista de los vastos campos del conocimiento. Estos hombres han sido honrados como guías y benefactores de la humanidad. Sin embargo, hay uno superior a ellos. Podemos rastrear la ascendencia de los maestros del mundo hasta donde alcanzan los informes humanos, pero antes de ellos estaba la luz. Así como la luna y los planetas de nuestro sistema solar brillan por la luz que refleja del sol, los grandes pensadores del mundo, en lo que tenga de cierto su enseñanza, reflejan los rayos del sol de justicia. Toda la chispa del pensamiento, todo el destello del intelecto procede de la luz del mundo. En nuestra época se habla mucho de la naturaleza e importancia de la educación superior. Aquel con quien están la sabiduría y el poder y de cuya boca viene el conocimiento y la inteligencia. Es el que imparte la verdadera educación superior. El verdadero aprendizaje y desarrollo tiene su origen en el conocimiento de Dios, donde quiera que nos dirijamos, con independencia de que sea en el ámbito físico, mental y espiritual. Cualquier objeto que contemplemos, fuera la marchitez del pecado, en todo vemos revelado este conocimiento. Cualquier ramo de investigación que emprendamos, con el sincero propósito de llegar a la verdad, nos pone en contacto con la inteligencia poderosa e invisible que opera en todas las cosas y por medio de ellas. Nuestra mente se pone en comunión con la mente de Dios, lo finito con lo infinito. El efecto que tiene esta comunión sobre el cuerpo, la mente y el alma sobrepasa toda estimación. En esta comunión se halla la educación más elevada. Es el método que Dios tiene para lograr el desarrollo del ser humano. Vuelve ahora en amistad con Dios. Es un mensaje para todos nosotros. Este fue el método que utilizó en la educación del padre de nuestra especie. Así instruyó Dios a Adán cuando su vida exenta de pecado se hallaba en su apogeo y habitaba en el bienaventurado jardín del Edén. A fin de comprender qué abarca la obra de la educación, necesitamos considerar tanto la naturaleza del ser humano como el propósito de Dios al crearlo. Hemos de considerar también el cambio que sufrió la humanidad cuando se introdujo en el mundo el conocimiento del mal, y cuál fue el plan de Dios para cumplir, a pesar de todo, su glorioso propósito en la educación de la especie humana. Cuando Adán salió de las manos del Creador,
llevaba en su naturaleza física, mental y espiritual la semejanza de su Hacedor. Creó Dios al hombre a su imagen, con el propósito de que cuanto más viviera, más plenamente revelara esa imagen, más plenamente reflejara la gloria del Creador. Todas sus facultades eran susceptibles de desarrollo. Su capacidad, su vigor debían aumentar continuamente. Vasta era la esfera que se ofrecía a su actividad. Glorioso el campo abierto a su investigación, los misterios del universo visible, las maravillas del que es perfecto en sabiduría. Invitaban al ser humano a estudiar. Tenía el enorme privilegio de relacionarse íntimamente, cara a cara con su Creador. Si hubiera permanecido leal a Dios, todo esto hubiera permanecido para siempre. A través de los siglos eternos, hubiera seguido adquiriendo nuevos tesoros de conocimiento, descubriendo nuevos manantiales de gozo y obteniendo conceptos cada vez más claros de la sabiduría, el poder y el amor de Dios. Habría cumplido cada vez con mayor eficacia el propósito de su creación. Habría reflejado cada vez más la gloria del Creador. Pero por su desobediencia lo perdió todo. El pecado mancilló y casi borró la imagen divina. Sus facultades físicas se debilitaron, su capacidad mental disminuyó y su visión espiritual se oscureció. Quedó sujeto a la muerte. No obstante, la humanidad no fue dejada sin esperanza. Con infinito amor y misericordia había sido diseñado el plan de salvación y se le otorgó una vida de prueba. La obra de la redención debía restaurar en el hombre la imagen de su Hacedor, devolverlo a la perfección con que había sido creado, promover el desarrollo del cuerpo, la mente y el alma, a fin de que se llevara a cabo el propósito divino para el cual los seres humanos habíamos sido creados. Este es el objetivo de la educación, el gran propósito de la vida. El amor, fundamento de la creación y de la redención, ha de ser la base de la verdadera educación. Esto se comprueba con una suma claridad en la ley que Dios ha establecido como guía de la vida. El primero y gran mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Amar al Ser infinito, omnisciente, con todas las fuerzas, la mente y el corazón, significa el desarrollo más elevado de todas las facultades. Significa que en todo el ser, cuerpo, mente y espíritu, ha de ser restaurada la imagen de Dios. Semejante al primer mandamiento es el segundo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La ley de amor requiere la dedicación del cuerpo, la mente y el espíritu al servicio de Dios y nuestros semejantes. Este servicio, a la vez que nos constituye en bendición para los demás, nos proporciona enormes beneficios. La abnegación es la base de todo verdadero crecimiento. Por medio del servicio abnegado, adquieren su máximo desarrollo todas nuestras facultades. Llegaremos a participar cada vez más plenamente de la naturaleza divina. Somos preparados para el cielo, porque lo recibimos en nuestro corazón. Puesto que Dios es la fuente de todo conocimiento verdadero, el principal objetivo de la educación es, según hemos visto, dirigir nuestra mente a la revelación que Él ha hecho de sí mismo. Adán y Eva recibieron conocimiento comunicándose directamente con Dios y aprendiendo de Él por medio de sus obras. Toda la creación, en su perfección original, era una expresión del pensamiento de Dios. Para Adán y Eva, la naturaleza rebosaba de sabiduría divina.
pero por la transgresión, los seres humanos fuimos privados de conocer a Dios a través de la comunicación directa con Él y en gran medida de la revelación por medio de sus obras. La tierra, arruinada y contaminada por el pecado, refleja pálidamente la gloria del Creador. Es cierto que sus lecciones objetivas no han desaparecido. En cada página del gran volumen de sus obras creadas se puede leer la escritura de su mano. La naturaleza todavía habla de su Creador. Sin embargo, estas revelaciones son parciales e imperfectas, y en nuestro estado caído, con las facultades debilitadas y nuestra limitada visión, somos incapaces de interpretarlas correctamente. Necesitamos la revelación más plena que Dios nos ha dado de sí mismo en su palabra escrita. Las Sagradas Escrituras son la norma perfecta de la verdad y, como tales, se les debiera dar el primer lugar en la educación. Para obtener una educación digna de tal nombre, debemos recibir un conocimiento de Dios, el Creador, y de Cristo, el Redentor, según están revelados en su palabra. Todo ser humano, creado a la imagen de Dios, está dotado de una facultad semejante a la del Creador. La individualidad, la facultad de pensar y hacer. La gente en quien se desarrolla esta facultad es la que lleva responsabilidades, la que dirige empresas, la que influye sobre los demás. La obra de la verdadera educación consiste en desarrollar esta facultad, en educar a los jóvenes para que sean pensadores y no meros reflectores de los pensamientos de otros. En vez de restringir su estudio a lo que otros han dicho o escrito, los estudiantes tienen que ser dirigidos a las fuentes de la verdad, a los vastos campos abiertos a la investigación en la naturaleza y en la revelación. Al contemplar las grandes realidades del deber y del destino, y la mente se expandirá y se robustecerá. En vez de jóvenes educados, pero inseguros, las instituciones del saber deben producir jóvenes fuertes de ideas y de acciones, jóvenes dueños de sí mismos y no esclavos de las circunstancias, jóvenes que poseen amplitud de mente, claridad de pensamiento y valor para defender sus convicciones. Semejante educación provee algo más que disciplina mental, proporciona algo más que preparación física, fortalece el carácter, de modo que no se sacrifiquen la verdad y la justicia al deseo egoísta o a la ambición mundana. Fortalece la mente para su lucha contra el mal. En lugar de que algún vicio dominante llegue a ser un poder destructor, se amoldan cada motivo y deseo a los grandes principios de la justicia. Al esparcirse en la perfección del carácter de Dios, la mente se renueva y el alma vuelve a crearse a su imagen. ¿Qué educación puede superar a esta? ¿Qué puede igualar su valor? No se dará a cambio de oro, ni su precio será a peso de plata. No puede ser pagada con oro de Ofir, con ónice precioso ni con zafiro. No se le puede comparar al oro ni al diamante, ni se le cambiará por alhajas de oro fino. ¿Y qué decir del coral o de las perlas? La sabiduría vale más que las piedras preciosas. El ideal que Dios tiene para sus hijos está por encima del alcance del más elevado pensamiento humano. La meta que hemos de alcanzar es la piedad, la semejanza a Dios. Ante el estudiante se abre un camino de progreso continuo. Tiene que alcanzar un objetivo, lograr una norma que incluye todo lo bueno, lo puro y lo noble. Progresará tan rápidamente e irá tan lejos
como les sea posible en todos los aspectos del verdadero conocimiento. Pero así como son más altos los cielos que la tierra, sus esfuerzos se encauzarán hacia fines mucho más elevados que el mero egoísmo y los intereses temporales. El que coopera con el propósito divino para impartir a los jóvenes un conocimiento de Dios y moldear el carácter en armonía con el de Cristo, participa en una obra noble y elevada. Al despertar el deseo de alcanzar el ideal de Dios, presenta una educación tan excelsa como el cielo y tan vasta como el universo. Una educación no se puede completar en esta vida, sino que continuará en la venidera. Una educación que asegura al estudiante su pasaporte para pasar de la escuela preparatoria de la tierra a la superior, la celestial. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo. Suscríbete y dale like a nuestro contenido para que no te pierdas ningún capítulo.